TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentan Ruta Constituyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos al último episodio de Ruta Constituyente, este programa que desarrollamos a partir de una alianza entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y el canal TVU. Comenzamos hace varios meses imaginando no solo una constitución como tal, el desarrollo del proceso, sino el plebiscito, que se tuvo que correr, que iba a ser en abril, finalmente se desarrolló durante este mes de octubre. Tenemos los resultados frescos, también tenemos a dos grandes invitados, queremos analizar cómo esto también se va transformando en el puntapié de una serie de otras elecciones y también de un hito, ¿no? De un hito constitucional del que todos de una u otra forma albergamos grandes expectativas. Saludo a Alfonso Enríquez, académico del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, muchas gracias, Javier, por la invitación. Y también saludamos a Emanuel Baroset, académica de la Universidad de Chile e investigadora del Centro COES. Emanuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes. Emanuel, comencemos contigo, ¿no? ¿Cuáles son las reflexiones? Después de los partidos de fútbol se suele preguntar por las sensaciones, ¿no? En caliente. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo viviste ayer? ¿Y qué es lo que te deja quizás un día después del plebiscito? A ver, yo creo que muchos lo han dicho, es un día histórico y no con una pequeña palabra, sino que histórico realmente respecto de la historia de Chile, en el sentido que Chile va a poder deliberar por primera vez sobre el tipo de texto constitucional que se quiere dar. Y además la jornada de ayer ha sido bastante ejemplar en términos electorales. Las protestas, si bien estamos en pandemia, o sea, no protestas, sino que las personas que se han juntado después en la noche ha sido bastante pacífico. Así que hay que rescatar todos los elementos que hicieron que este plebiscito sea un éxito electoral. Eso solamente para partir. Y vemos muchos actores sumados, lo que también es una muy buena noticia de cara al futuro. Un éxito electoral, Alfonso, yo creo que eso es inapelable. También la figura del servicio electoral nuevamente se consolida, pero también ¿quién se nota el triunfo en términos políticos? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Javier, esa es una tremenda pregunta, porque aquí hemos visto de que hay una cierta tendencia por parte del gobierno, en alguna medida, pero por parte también de los partidos políticos de la oposición, de presentarse como los ganadores y los impulsores de este proceso, en circunstancias que desde un punto de vista empírico, fáctico, quien impulsó este proceso fue la ciudadanía, fueron los ciudadanos quienes llevaron a que los partidos políticos intentaran llegar a una solución que canalizara la protesta social. Por lo tanto, aquí los grandes ganadores son los ciudadanos, quienes son los que impulsaron realmente el cambio de nuestra actual Carta Fundamental. Emanuel, y recogiendo justamente ese hilo que nos deja Alfonso, si hoy celebramos una victoria de la ciudadanía, ¿cómo se garantiza que la ciudadanía siga siendo parte de este proceso, ¿no? Y que no sea precisamente los partidos que lo terminen capturando? A ver, los partidos tienen un desafío bien grande. Adelante, nosotros en el COES, con un grupo que se llama Escucha Activa, hemos entrevistado en los últimos meses a personas que se politizaron con el 18 de octubre, es decir, que no eran militantes, que no participaban en organizaciones, y todos, hayan votado no por el apruebo o por el rechazo, todos manifiestan la misma desconfianza altísima hacia cualquier tipo de representación. Yo creo que los partidos lo están entendiendo, vimos el papelón sobre el tema de las primarias hace unas 2-3 semanas atrás, así que el margen para los partidos es bastante estrecho, y de hecho no han logrado canalizar, como lo decía Alfonso, lo que ha pasado. Entonces va a haber además un movimiento desde la sociedad civil para organizarse. La gran pregunta y gran parte del desafío va a ser cómo organizar mecanismos de participación dentro y afuera de la convención para asegurar que esto no sea capturado por unas minorías del tipo que sea. Emanuel, y bueno, uno crece escuchando, ¿no? Y estudiando que los partidos políticos son piedra angular de las democracias representativas. ¿Se quiebra un poco también ese paradigma a partir de lo que empezamos a conocer en Chile el último tiempo?
Sí, es decir, nadie ha inventado nada mejor hasta el momento que la democracia representativa. La democracia directa funciona en algunos lugares muy específicos, en los cantones de Suiza, pero el grueso de los países democráticos siguen funcionando con sistemas de democracia representativa. ¿Y hay que mejorar urgente con mecanismos participativos? Sí, de todas maneras. Pero hay que recordar que la representación es una forma necesaria de canalizar las demandas de los ciudadanos, porque además tenemos que evitar cualquier respuesta de tipo populista, que ha sido también un mal en América Latina, que felizmente Chile ha estado bastante ajeno a esto, pero podría no serlo en el futuro, que es que aparece un líder providencial y dice yo me relaciono directo con el pueblo y no necesito los partidos. Eso sería un gran problema. Partidos sí necesitamos, pero no significa que los actuales no puedan o renovarse o abrir nuevas formas de representación. Así que ese es el desafío de todas maneras. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? En algo bastante parecido, mira, yo hago la distinción generalmente entre los partidos políticos como institución y quienes forman parte de los partidos políticos. Mira, algo que puede ser simplemente una señal simbólica, pero básicamente a quien han entrevistado en las últimas horas en los canales de Santiago son a los políticos tradicionales, ¿no es cierto? A los exministros, a los parlamentarios, exdiputados, etcétera. Y ahí donde se produce la fractura entre los partidos y la ciudadanía, porque ven las mismas caras de siempre quienes están tomando la posta que la ciudadanía quiere entregar, siento yo, a rostros distintos. Eso por un lado. Y por otra parte también, creo que aquí se intentó colocar un discurso de que nuestro país estaba fracturado socialmente o desde un punto de vista político, pero mi impresión también es que la fractura real se produce entre los partidos y la ciudadanía. Aquí no hay una fractura entre dos polos políticos al interior de los ciudadanos. Me parece, no, que la fractura se produce esencialmente entre los partidos que aún no saben leer adecuadamente qué es lo que la ciudadanía quiere o espera de este proceso. Entonces creo que una clave muy importante para el futuro va a ser la posibilidad de que los partidos lleven como parte de el proceso de elección de convencionales, rostros nuevos, no los rostros que la ciudadanía ha visto largas décadas o hace años atrás. Piensa tú, Javier, de que hace en un par de semanas apareció una información en un medio de comunicación acerca de los rostros que los partidos estaban buscando para la elección de convencionales. Y la mayoría de los rostros eran precisamente estas caras conocidas. Y, y ahí es donde se produce la fractura entre los partidos y la ciudadanía, que es el problema real que nosotros estamos teniendo. Alfonso, y se difuminan también estos puntos cardinales de izquierda y derecha que históricamente también nos han orientado a la hora de ser observadores o partícipes de la actividad política cuando nos damos cuenta que el porcentaje es 78-22 en el caso de apruebo o rechazo. En parte sí, pero mira, yo ahí haría en ciertos matices. A mí me parece que el resultado de ayer es claro, ¿no es cierto? Fue contundente. Pero ojo acá de que una mayoría tan alta haya optado por la opción de el apruebo, eso no significa de que cada una de las personas que votaron piensen desde un punto de vista político exactamente igual. Vale decir, para ponerlo en términos simples, esto supone que muchos votaron por el apruebo, pero que lo pudieron haber hecho por razones distintas. Por lo tanto, ahí donde se va a producir la gran discusión también durante la redacción de la Carta Fundamental, porque es donde se van a producir los grandes matices. Yo creo que existe un acuerdo muy transversal acerca de cuáles son los puntos básicos que la ciudadanía demanda. Por ejemplo, más justicia social, un rol del Estado más fuerte en materia de protección de servicios sociales, una distribución del poder político mucho más razonable entre el órgano ejecutivo y legislativo. Pero esos son los acuerdos básicos. Más allá es donde se van a producir los grandes matices. Manuel, si pensamos en la elección de constituyentes, va a ser
¿Cómo lo sientes tú? ¿Muy diferente en términos de proporciones de lo que observamos con el plebiscito de entrada? ¿O bien cómo lo imaginamos? Porque bueno, todavía falta, pero a priori, ¿tú dirías que sería un error o sería demasiado aventurado creer, por ejemplo, que vamos a tener un cerca de 80% de constituyentes vinculados a un ala más progresista y cerca de un 20% de aquellos del mundo más conservador? ¿Podemos extrapolar los resultados de hoy a lo que sucedió en abril? No, creo que para nada. Primero, la elección de ayer fue en circunstancias muy excepcionales, con pandemia. A esta altura del partido no sabemos muy bien dónde vamos a estar en abril, es decir, hemos vivido emergencia tras emergencia. Entonces, proyectar este tipo de resultados en este momento, cuando ya fue tan difícil proyectar la participación electoral de ayer, y más aún el resultado que vimos, la verdad que yo no me aventuraría para nada. Lo que sí quisiera señalar, retomando un poco lo que señalaba Alfonso, es que, ojo, tampoco puede salir, surgir gente de la nada a presentarse como convencionales por varias razones. Uno, tienen que tener algún capital, no necesariamente político, pero por lo menos sí comunicacional. Alguien que nadie lo conoce o lo conocen solamente en su familia y no tiene dinero para levantar una campaña, se le va a hacer muy difícil llegar a ser representativo de lo que sea de la población. Además, sabemos, porque eso lo vimos en las elecciones de Cores, por ejemplo, también funcionan las familias políticas, los apellidos en las familias, donde muchas veces se foguean nuevos integrantes de la familia. También sabemos la presencia que han tenido en los últimos años las personas públicas, y de hecho para los escaños de independientes se escucha que hay partidos que ya están buscando buenos independientes con capital comunicacional. Entonces, hay un espacio para la renovación de los rostros, pero ojo, estamos en un mundo en el cual los medios de comunicación tienen mucha importancia, los partidos están contra el tiempo, las organizaciones sociales también para levantar candidaturas, hay 6 meses, y en pandemia. Por lo tanto, tampoco podemos pensar en un mundo abierto en que van a surgir 80% de gente que nunca ha tenido relación con la política. Esperamos que surjan muchas candidaturas de organizaciones de la sociedad civil, pero cualquiera sea el candidato, lo más importante va a ser generar mecanismos de escucha y de participación, porque si no, no va a bastar con elegir a personas el 11 de abril y que después capturen el proceso y nunca más vuelvan a hablar con la ciudadanía. Entonces los desafíos son mucho más, y la verdad que yo no me atrevería en las circunstancias actuales a hacer predicciones. Manuel, se va a parecer más a una elección de cuerpos parlamentarios, entonces lo que vamos a ver con la elección constitucional, ¿no? No lo sabemos tampoco, lo que sí sabemos es que va a ser una elección que va de la mano con elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y por primera vez los gobernadores. Entonces, hay demasiada incógnita. Obviamente que la elección de ayer fue clara, limpia, porque eran 2 papeletas con 2 alternativas. Acá va a haber mucho más gente que elegir. Acuérdense de las papeletas de consejeros regionales, ¿no? Que la llamaban las sábanas, que era un documento muy grande, hasta, si no mal recuerdo, 100 candidatos en Iquique, por ejemplo, 92 eran, si no me equivoco. Entonces va a haber muchos elementos que van a influir en una elección diferente, la primera vez también que vamos a elegir constituyentes, y es probable que sea una elección con menos claridad que la de ayer, porque vamos a votar por mucho más cosas. Lo que sí se ha señalado desde ya esta mañana, que tenemos que evitar que este proceso se presidencialice, en el sentido que los medios de comunicación seguramente van a opacar todo el contenido de la discusión sobre los convencionales, los contenidos de la convención, por toda la gente que se va a postular ahora directamente pensando en la presidencial que viene. Y eso sería una lástima, que por defecto o por sesgo de los medios de comunicación perdiéramos de vista la elección de los convencionales. Si tuviéramos que ponerle tarea, Alfonso, a los distintos bloques políticos, ¿cuáles sientes tú que son los principales desafíos, las preocupaciones que debiesen tener tanto en el oficialismo como lo que hoy entendemos como oposición o las distintas oposiciones? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Javier, creo yo que son varias. La primera es un acercamiento hacia las demandas un poco más concretas de la ciudadanía. O sea, eso es lo básico. Porque si se conceptualiza como una discusión puramente política, académica, creo yo que vamos a volver a mantener lógicas similares, ¿vale? Es decir, aquí hay que abrir la discusión hacia los ciudadanos, ¿ya? Poder conocer
qué es lo que los ciudadanos quieren, por ejemplo, en temas tan concretos como los relacionados con el agua, con la protección del ambiente, con los temas de género, con la distribución del sistema político, etcétera. Es una enorme tarea porque lo que vamos a discutir en una constitución son muchos temas y temas sumamente complejos. Entonces, el desafío es mantener la atención de los ciudadanos, porque lo que hemos observado en otros procesos es que el interés va bajando de forma paulatina, ¿ya? Y eso por un lado es razonable porque tenemos muchas elecciones y participar en esto cansa, ¿no es cierto? Como mencionaba acá, son muchos nombres y creo que sería una ilusión pensar que todos los ciudadanos van a conocer exactamente cuál es la propuesta de cada uno de esos nombres. Lo otro, creo yo, que el debate se tiene que centrar en varios nudos críticos de la nueva Carta Fundamental. Y esos nudos críticos yo hago referencia siempre a dos, ¿ya? Uno es la distribución del sistema político, que a mí me parece clave, donde vamos a tener que discutir el régimen de gobierno, por ejemplo, que parece un tema sumamente lejano para la ciudadanía, pero que impacta concretamente en la forma en cómo se desarrollan, ejecutan las políticas públicas, por un lado, y por el otro, todos los temas que tienen que ver con los derechos fundamentales y con los derechos sociales. Veces se presentan como temas que corren por caminos paralelos, pero están conectados de forma muy, muy cercana, y lo que los partidos tendrían que hacer es presentar unas propuestas claras frente a la ciudadanía de qué es lo que se quiere conseguir en esos dos grandes polos de la discusión de la nueva Carta Fundamental. Sistema político por un lado y los derechos fundamentales por el otro, pero de tal manera de que los derechos que se vayan a garantizar no queden en nada por una mala distribución del sistema político. Ambos temas tienen que ir de la mano. Perfecto. Emanuel, y si pensamos también en que llegamos a este punto a propósito de una movilización social histórica gigantesca, con tremendos hitos de participación y de vuelco a las calles, es el proceso constituyente que ya se inició el vehículo natural de ese malestar, o nos podemos encontrar con un proceso constituyente que se siga dando en paralelo con movilizaciones y con todas sus distintas ramificaciones? A ver, en parte va a aliviar la presión este proceso constituyente, pero no tenemos ninguna seguridad por el momento de que absorba la totalidad del malestar. De hecho, son dos temporalidades distintas. No podemos esperar la aprobación con el referéndum de salida del nuevo texto constitucional para que se hagan cambios sociales. Es decir, la gente salió inicialmente a protestar después del 18 de octubre por el tema del alza de los precios, ¿ya? Al cual se sumó las pensiones y así sucesivamente. Y esto es un tema que fue agudizado, además, el malestar y la dificultad de llegar a fin de mes con la pandemia. Por lo tanto, la verdad es que no, son dos procesos que corren con temporalidades distintas, y además lo que resuelve la Constitución es un equilibrio general entre poderes del Estado, donde se prioriza efectivamente, como bien decía Alfonso, algunos derechos, pero no es lo que resuelve de inmediato las políticas sociales, ni los paquetes de ayuda a la población, ni el tema de la cesantía. Y esto sabemos que el gobierno, ahora con el resultado, se va a ver aún un poquito más presionado respecto de la agenda social. Sabemos que respecto de la agenda que el gobierno del presidente Piñera definió, se ha avanzado bastante respecto de las medidas que decidieron, tanto la agenda social como la agenda COVID. Pero también supimos que gran parte de los ciudadanos han considerado que ambas agendas han sido insuficientes para cubrir las necesidades. Entonces, no podemos en este momento decir si realmente se va a encauzar las protestas dentro del proceso constitucional. Recordemos que casi la mitad de la población no votó, es decir, no está representada en lo que se expresó ayer, que puede haber, lo sabremos en unos 4 o 5 meses cuando conoceremos el perfil de quienes no han votado. Si es personas mayores que no han querido exponerse, bien. Pero si fuese gente joven, también de los sectores más vulnerables, que sabemos que en general no participan, tampoco es muy buena noticia. Entonces, para tener información más detallada sobre esto, nos falta tiempo, pero yo no confiaría en que la presión social se va a levantar mágicamente por el resultado de ayer.
Emanuel, ¿y cuál es la agenda que ya lo miramos en perspectiva, ¿no? Pero ¿cuál es la agenda que levanta el movimiento social desde octubre hasta ahora? ¿Hablamos de los temas, ¿no? que estamos acostumbrados a escuchar respecto a pensiones, salud, o es una agenda más profunda, por así decirlo? A ver, yo creo que es muy diversa, ¿no? También lo ha señalado Alfonso. Nosotros de lo que hemos escuchado al entrevistar a lo que llamamos primo manifestantes, es decir, gente que empezó a manifestar con el 18 de octubre, lo primero era, además de las pensiones y el tema del alza de la vía, era la renuncia del presidente Piñera, ¿ya? Es muy importante recordar esto. Nosotros en enero, cuando entrevistamos a primo manifestantes, el acuerdo constitucional del 15 de noviembre no estaba relatado como un hito en su experiencia como manifestantes. Si no lo poníamos nosotros sobre la mesa, la gente no se refería a esto. Lo primero era la renuncia del presidente Piñera, que no está contemplado como tal en la Constitución. Entonces, el malestar está acumulado desde hace bastante tiempo, y efectivamente aquí tenemos un amplio movimiento social, pero ojo, no es distinto de lo que está pasando en otros lados. Podemos recordar el año pasado con el Líbano, lo que pasó en Argelia, los chalecos amarillos antes en Francia, el movimiento de los indignados en España es una tendencia internacional, el movimiento de Hong Kong, bueno, es más claro porque ahí la oposición es contra la China, pero ojo, estos movimientos que buscan horizontalidad, hay muchos a nivel internacional, mediante estallidos también hemos visto en Ecuador el año pasado. Entonces, leer lo que realmente quieren estos movimientos es muy complejo, sabemos en contra de qué están, pero de ahí transformar esto en políticas públicas o en texto constitucional, la verdad que si no tenemos mecanismos de consulta y de participación, es muy difícil leerlo. Alfonso, ¿cómo observas tú el proceso constitucional, pero justamente en clave de lo que es la manifestación? A lo mejor llega tarde, a lo mejor se queda corto incluso para el volumen de manifestaciones que hemos visto, tiene que ir acompañado justamente con estos cambios que son urgentes. ¿Cómo se da esa respuesta a la gente que se movilizó? Mira, pienso exactamente igual, son dos tiempos distintos. Lo que pasa con el proceso que nosotros estamos viviendo es que tuvo que haberse dado hace ya varios años, ¿ya? Y en un clima quizás distinto. Hay que recordar que desde el mundo político y académico también, ya hace en mucho tiempo que se viene hablando acerca de la necesidad de reformar de manera profunda o dictar una nueva carta fundamental, pero ciertos sectores políticos se opusieron constantemente a ello. Y lo que pasó acá es lo que suele pasar muchas veces en los procesos sociales. Las élites son capaces de procesar las demandas de los ciudadanos, y eso se mantiene eh, durante muchos años hasta que estalla totalmente la burbuja, ¿ya? Y ahí donde nosotros tenemos el estallido social de octubre. Por lo tanto, aquí me parece que hubo una respuesta tardía frente a estos problemas, ¿ya? Y frente a esta respuesta tardía, el poder se siente fuera de lugar, porque creo yo que no sabe cómo responder, ¿ya? La respuesta para salvar un poquito la situación fue la dictación de una nueva carta fundamental, cosa que me parece un hito histórico, constituye algo importante, pero como te mencionaba, es algo que se venía solicitando hace ya largos años. Frente a la agenda social, a mí me parece de que efectivamente ha existido un intento de parte del gobierno, de ciertos sectores de la oposición, de generar esa agenda social, pero como bien se mencionaba, la ciudadanía siente que es insuficiente. Y aquí me parece que hay que hacer mucho hincapié en la sensación de desigualdad, pero más subjetiva, no las cifras que siempre se dan, ¿no es cierto? Sino que la sensación que la ciudadanía tiene sobre la desigualdad. Y ese es el punto donde no se está captando bien, porque cuando uno escucha en los sectores políticos más conocidos, la respuesta siempre es a través de los índices de desigualdad o de crecimiento económico, pero sin reparar de que el problema tiene que ver con la percepción de abuso y de desigualdad por parte de la ciudadanía. Y mientras no se genere un marco que intente solucionar ese problema, creo yo que vamos a estar en una situación inestable durante mucho tiempo.
Manuel, a propósito de lo que plantea Alfonso, que quizás nos demoramos, que a lo mejor esta discusión la debimos haber tenido junto con el gobierno de la transición, quizás hace 30 años incluso, ¿tú dirías que estamos ingresando entonces a un proceso acelerado de profundización democrática en un contexto enrarecido, en pandemia, con una crisis económica encima, pero estamos quizás apurándonos en ese sentido? Apurándose, tomándose 2 años, no, no es apurarse. Efectivamente que había muchos retrasos en una serie de tratamientos de demandas sociales que están expuestas en la calle. Sí, la verdad que hay que recordar que desde 1998 el PNUD señala que hay un malestar en la modernización. El diagnóstico de que no iban al mismo compás las expectativas de la población, cualquiera sea, porque son muchas las expectativas, y la resolución o la adaptación de parte del sistema político, eso se sabe y se documenta desde hace mucho tiempo. Entonces, ahora se va a intentar hacer una actualización. Hay gente que considera que se podría haber reformado la actual constitución, obviamente que no habría permitido quizá borrar la mancha de nacimiento, ¿no? Como dicen algunos. Podría haber habido otros caminos en tiempo más temprano. Recordemos que también la presidenta Bachelet lanza en el 2016 el proceso de reforma de la Constitución, que no va a llegar a buen puerto. Es decir, había toda una iniciativa, como bien lo señaló Alfonso, tanto políticas como académicas, para llevar adelante el proceso. Quizás la gracia de que esto se haya hecho con una explosión social es que la presión sobre el sistema político y particularmente sobre la élite está mucho más marcado. Hay que recordar también que el proceso que se está dando en Chile, por mucho que le pongamos el énfasis en la violencia, es un proceso en el cual no hay guerra civil, no hay guerra, no hay revolución. Es en general el marco histórico en el cual hay proceso de cambio constitucional. Pocas veces se hace como un paseo de domingo, con buena situación económica y con gente relajada. Entonces, sí, se tiene que hacer una actualización, pero se tiene que hacer una actualización que tome en consideración todas las posturas, y eso va a ser lo difícil. Nosotros cuando entrevistamos a las personas que están a favor del rechazo, hay mucho miedo también de que esto puede salir mal, de que hay muchos ejemplos alrededor de que un proceso constituyente, si no es bien llevado adelante, puede tener salidas que no son ni democráticas ni le benefician a todos. Entonces hay que tener expectativas moderadas y hay que actualizar lo que se puede actualizar, pero tampoco, o sea, esperemos también que se tome un camino más bien del medio, donde se puedan integrar todas las posturas muy diversas que existen en la sociedad chilena. Manuel, para ir cerrando, tú hablas de que no hay que presidencializar la agenda, no obstante, vamos a tener una elección pronto. ¿Qué carácter le entregas al próximo gobierno? ¿Es un nuevo gobierno de transición? ¿Es un gobierno que va a pasar a segundo plano, dado que va a estar funcionando una convención constitucional? ¿Cómo también podemos imaginarlo? Dices, perdón, del gobierno actual. Del próximo gobierno. Ah, bueno, de nuevo, no voy a hacer ninguna predicción, lo lamento mucho, soy socióloga. Y no, no lo sabemos, de verdad, o sea, si hace 2 años hubieras hecho esta pregunta, no hubiéramos tenido en el horizonte ni el estallido social ni la pandemia. No digo que nos va a caer un meteorito prontamente, pero la verdad que son demasiados los elementos de incertidumbre como para aventurar lo que sea. También tenemos varios nuevos liderazgos que están emergiendo, que podrían consolidarse. Así que la verdad que ahora que vamos a encauzar el proceso para buscar representantes, es muy difícil proyectarse hacia la elección presidencial. Lo que yo espero sinceramente es que los medios de comunicación se sigan centrando en la elección de la Constitución y justamente no intenten hacer pensar que el país está polarizado. Entonces ahí necesariamente tendríamos que reequilibrar por ese lado y sabemos que Chile tiene un problema en ese sentido. Alfonso, también para cerrar, ¿qué rol le asignas a las próximas autoridades y también a todo lo que se va a ir dando en paralelo, ¿no? ¿Cómo lo imaginamos? Sí, pienso bastante similar y va a estar condicionado también por la manera en cómo se vaya llevando a cabo la discusión en la convención, por un lado, y los temas que se vayan acordando, ¿ya? Porque va a ser totalmente distinto si es que se acuerda pasar de un sistema presidencial a un sistema parlamentario, por ejemplo, donde el rol del gobierno nuevo va a ser totalmente diferente al que tenemos actualmente. Por lo tanto,
eso va a ser un factor a considerar. El otro factor importante también es la manera en cómo se vayan llegando a los consensos. O sea, uno esperaría de que la discusión se dé en un margen razonable, en un contexto de tranquilidad, donde van a existir diferencias, obvio, pero ojalá que se lleguen a acuerdos en ciertas materias importantes. Y eso va a condicionar también la manera en cómo las autoridades vayan ejecutando sus respectivos planes. Pero claramente, y eso creo yo que va a ser lo más probable, es que la discusión se va a centrar en el trabajo de la convención y es muy probable de que lo que haga la nueva autoridad va a pasar a un segundo plano, porque lo que vamos a estar discutiendo es precisamente qué tipo de país queremos construir y en qué tipo de instituciones nos queremos dar también. Perfecto. Alfonso Enríquez, académico de la Universidad de Concepción, te quiero agradecer por tu tiempo y por también sumarte a este proyecto de conversación. Muchas gracias, Javier, y a la universidad también. Y también agradecemos a Manuel Barocet, académica de la Universidad de Chile, investigadora del Centro COES, también por su tiempo y por su disposición. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también por acompañarnos semana a semana aquí en Ruta Constituyente, viviendo la antesala del plebiscito, hoy comentando sus resultados. Que estén muy bien, nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Hasta pronto. TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentaron Ruta Constituyente.